A mis hermanos les dieron PlayStations, y a mí una RAM vieja. Me llamo Elías Romero Vélez. Nací en un barrio obrero de Logroño, donde las calles huelen a pan recién hecho por las mañanas y a gasóleo por las tardes. Crecí en una familia de 6. Mis padres, Amador Romero y Teresa Vélez, tenían un pequeño taller de reparaciones eléctricas en el polígono industrial de Las Afueras. Y cuando digo pequeño, me refiero a que el almacén servía también como comedor, sala de descanso, y a veces incluso como consultorio improvisado para los vecinos que venían a pedir favores. De los 4 hermanos, yo era el tercero. Ni el mayor que abría camino ni el menor que se llevaba las caricias. Simplemente uno más. En casa no había espacio para sutilezas, se comía rápido, se hablaba alto y se trabajaba desde temprano. No importaba si tenías 10 o 17 años, si podías levantar una caja de herramientas, podías colaborar. Mi hermano mayor, Iker, me sacaba 7 años. Luego venía Rubén, 3 años mayor que yo. Y la pequeña, Noa, tenía solo 2 menos. Iker y Rubén eran como 2 bloques de cemento, altos, fornidos, con manos que parecían fabricadas en la misma fundición que los motores que arreglaban. Noa, aunque más menuda, tenía un carácter de acero. En casa, el orden natural era simple, los mayores mandaban, los menores obedecían. Yo era el flaco. Siempre fui más bajo que los demás, más enclenque. Mis brazos parecían más adecuados para escribir que para cargar cajas. Y no tardaron en notarlo. Iker y Rubén solían llamarme Alambre, y aunque a veces lo decían riendo, otras veces se notaba el desprecio. Decían que no servía para el taller, que solo estorbaba. Que los cables eran más fuertes que yo. Y tenían razón. No servía para el trabajo físico. Cada vez que intentaba ayudar, terminaba con las manos cortadas, los nudillos sangrando, las herramientas por el suelo. Pero nadie tenía tiempo para enseñarme con paciencia. Ni mis hermanos, ni mis padres. En aquella casa, si no te adaptabas, quedabas atrás. Mis padres tampoco me prestaban mucha atención. No porque fueran crueles, sino porque estaban agotados. El taller absorbía sus vidas. Se levantaban antes del amanecer y no regresaban hasta que el último cliente se iba. A veces comíamos juntos, pero eran cenas rápidas, sin sobremesa. Y en esa dinámica, yo me perdía. No molestaba, no destacaba, así que era fácil olvidarse de mí. Por eso, cuando cumplí 13 años, no esperaba gran cosa. Sabía que a Iker le habían regalado una bicicleta de montaña, que a Rubén le compraron una chaqueta de cuero y a Noa un teléfono móvil nuevo. No eran ricos, pero siempre hacían el esfuerzo con los regalos. Así que, cuando abrí mi caja y vi lo que había dentro, no supe qué decir. Era una memoria RAM. Un módulo suelto, de esos que parecen una barrita verde con pequeños chips soldados encima. Ni siquiera venía en una caja bonita. Solo un envoltorio plástico, casi como si lo hubieran comprado deprisa en alguna tienda de segunda mano. Mi padre dijo que le había sobrado de un arreglo que había hecho a un cliente, y que quizá yo podía aprender algo útil con eso. Todos se rieron. Rubén dijo que ahora podría usarla como pisapapeles. Noa preguntó si eso era comestible. Incluso mi madre bromeó diciendo que a ver si así por fin hacía algo útil con mi tiempo. Yo no lloré. Sonreí, como hacía siempre, asentí y di las gracias. Pero por dentro, fue como si me tiraran a la cara todo lo que pensaban de mí, que no valía para el trabajo de verdad, que era un estorbo, que me daban lo que sobraba. Me fui a mi habitación con esa memoria RAM como si fuera un insulto envuelto en plástico. Y sin embargo, esa noche, algo cambió. Me quedé mirándola durante horas. No sabía exactamente qué era, pero algo me intrigaba. Empecé a buscar información en el ordenador viejo que compartíamos todos, aquel que usábamos solo para cosas básicas. Descubrí que la RAM no funcionaba sola, que era solo una pieza de algo más grande. Y eso me fascinó. Durante semanas, pasé las tardes en el ordenador investigando. Empecé a leer foros, a ver vídeos. Comprendí cómo funcionaban las partes internas de una computadora, que era un procesador, que era una placa base, porque la memoria RAM era importante. No lo hacía para impresionar a nadie. Lo hacía porque, por primera vez, sentía que algo tenía sentido. Con el tiempo, ahorré dinero vendiendo algunas cosas viejas y compré piezas baratas. Monté mi primer ordenador con componentes reciclados, algunos que encontré en el taller, otros que compré de segunda mano. Cuando lo encendí y funcionó, sentí algo que nunca había sentido antes, orgullo. No se lo conté a nadie. No hacía falta. Mientras mis hermanos seguían cargando motores y mis padres seguían apagando fuegos en el taller, yo estaba en otro mundo.
Uno que también requería trabajo, pero trabajo del tipo que yo sí podía hacer. Uno donde mis manos flacas no eran una desventaja, sino una ventaja, porque sabían moverse con cuidado entre cables y placas. Ese fue el inicio. Lo que mis padres me dieron como una broma, como una forma de rellenar un cumpleaños sin pensar mucho, se convirtió en la puerta a todo lo que vino después. Ellos aún no lo sabían. Nadie lo sabía. Pero esa memoria RAM no era un simple trozo de hardware. Era el primer ladrillo de algo mucho más grande. No recuerdo en qué momento exacto empecé a evitar el trabajo, pero sí sé que fue poco después de que instalé aquella RAM en el viejo ordenador que teníamos en casa. Aquel regalo extraño de cumpleaños que, en su momento, me pareció una tomadura de pelo, terminó siendo una especie de puerta secreta hacia otro mundo. Mientras mis hermanos discutían sobre quién cargaba más sacos o quién manejaba mejor la carretilla elevadora, yo me sumergía en foros y vídeos de YouTube sobre sistemas operativos, ensamblajes de PC y scripts de automatización que no entendía del todo pero que me fascinaban. Al principio fingía cosas pequeñas. Que me dolía la barriga, que tenía fiebre. Incluso llegué a ponerme la frente contra la bombilla de escritorio para subir la temperatura del termómetro cuando mi madre me controlaba. No era que no quisiera ayudar, pero sabía que allí, entre el polvo de los almacenes y los gritos de mis hermanos, no estaba mi sitio. Lo mío era otra cosa. Y cuando estás convencido de algo así, cualquier otra tarea se vuelve insoportable. Amador no decía nada, pero se notaba que empezaba a sospechar. Me miraba con esos ojos entrecerrados, como si estuviera calibrando si era verdad eso del dolor o simplemente me estaba escaqueando. Pero tampoco insistía demasiado. Él tenía su mundo, sus faenas, sus horarios eternos. Para él, el trabajo era la forma natural de existir. No entendía otra cosa. Y si uno de sus hijos decía que no podía, pues bueno, ya habría otro que lo hiciera. Mis hermanos, en cambio, eran otra historia. Sobre todo Iker y Rubén. Iker siempre fue el más bruto, en el sentido físico. Alto, fuerte, con esa espalda de alguien que ha cargado peso desde que tiene uso de razón. Rubén era más seco, más callado, pero igual de incansable. Noé, el más pequeño, aún estaba en esa etapa en la que todo le parecía un juego. Él me defendía a veces, me preguntaba qué estaba haciendo con la computadora, pero no tenía ni idea de lo que pasaba en realidad. El tema es que mi plan dejó de funcionar. Ya no colaba decir que estaba enfermo cada 2 días. Y claro, no ayudó que a mí se me olvidara cerrar algunas pestañas del navegador o que, por accidente, mi portátil se quedara encendido con el ventilador rugiendo como un cohete cuando Rubén entró a buscar una linterna. Ahí empezó todo. La curiosidad. Las sospechas. Las miradas largas sobre mi escritorio. Me descubrieron. O mejor dicho, decidieron tomarse el tiempo de investigar por su cuenta. Se metieron en mi cuarto un día que estaba en el patio con mi madre, fingiendo que ayudaba a pelar patatas. Cuando volví, encontré la pantalla encendida y a Iker sentado en mi silla como si fuera suya, con una ceja levantada y una sonrisa de esas que no presagian nada bueno. Empezaron a preguntarme cosas. ¿Qué era ese programa raro que tenía abierto? ¿Qué hacía todo el día con archivos en inglés? ¿Qué por qué tenía tantos vídeos guardados sobre redes inalámbricas y contraseñas? Intenté hacerme el tonto, pero ya era tarde. Habían visto lo suficiente como para entender que eso no era solo un pasatiempo. Que ahí había algo más serio. Y claro, no tardaron en usarlo a su favor. La primera vez fue al día siguiente. Iker me despertó a las 6 de la mañana con un codazo en las costillas y me dijo que o me vestía para ir al almacén o le contaría todo a papá. Le dije que estaba enfermo, que tenía fiebre. Él me miró y soltó: fiebre te va a dar cuando te formatee el disco y te esconda la RAM esa de mierda. Fue como si me hubieran quitado el aire. Sabía que podían hacerlo. Eran más grandes, más fuertes, y Amador nunca nos preguntaba qué hacíamos con nuestro tiempo si al final del día el trabajo estaba hecho. Si Iker y Rubén le decían que yo me negaba a ayudar, lo más probable es que me quitaran el ordenador sin pensarlo 2 veces. Para ellos, todos teníamos que remar. Todos teníamos que sudar. Y ahí me vi. Cargando sacos de cemento, sudando en pleno agosto, con las manos llenas de polvo y los brazos temblando del esfuerzo. Volvíamos a casa agotados y mientras ellos se tiraban al sofá a ver la tele, yo me encerraba con el portátil. Casi a escondidas. Ajustaba scripts, probaba comandos, exploraba servidores abiertos. Aprendía. Aprendía como si de eso dependiera mi vida. Porque, en cierto modo, así era. Con el tiempo entendí que no podía ganarles con fuerza. Pero sí podía hacerlo con inteligencia.
Aprendí a esconder mejor mis cosas, a proteger mi equipo con contraseñas que ni ellos ni yo mismo podría recordar fácilmente. Me volví un fantasma en mi propia casa. Estaba, pero no me veían. Trabajaba, pero nunca con gusto. Estudiaba, pero en silencio. Me desdoblaba. Durante el día era un obrero forzado. Por la noche, un aprendiz de hacker. Y así pasaron los meses. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. Que aquel chantaje no duraría para siempre. Que un día tendría la oportunidad de demostrar que no todos servimos para levantar ladrillos. Que algunos preferimos construir otro tipo de estructuras, invisibles, complejas, igual de necesarias. Y que cuando ese día llegara, ya no podrían reírse de mí. Porque, aunque aún no lo sabían, yo también estaba construyendo algo. Y no necesitaba cemento para hacerlo. Hay un punto en la vida de todo chico que ya no es chico, pero que tampoco es aún un adulto a ojos de los demás, en el que uno empieza a cansarse de agachar la cabeza. Cansarse de obedecer por sistema, de fingir dolor para evitar tareas que detesta, de mendigar respeto entre gritos, polvo y herramientas oxidadas. Yo llegué a ese punto un miércoles por la noche, justo después de cenar, cuando Iker hizo su numerito de siempre. Ya era rutina. La mesa estaba servida, mi madre repartía los platos con su delantal empapado en grasa, y Amador leía el diario como si las noticias del mundo entero pudieran competir con las historias gloriosas de sus hijos mayores. Esa noche había arroz con pollo y pan crujiente. Lo de siempre. Lo cómodo. Lo que no se discute. Iker se sentó con la camiseta manchada de cemento y el ego inflado como un globo. Apenas me había acomodado en mi silla cuando soltó, con ese tono que usa cuando quiere asegurarse de que todos lo escuchen. Hoy cargué 8 sacos seguidos, sin parar. Ni Rubén pudo seguirme el ritmo. Rubén, con la boca llena, hizo un gesto de negación exagerado. Mentira. Fueron 6, y 2 los dejaste mal apilados. Ah, vamos, Rubén, replicó Iker, que tú solo moviste 4 y ya te estabas quejando de la espalda. Yo no me quejo, lo que pasa es que no necesito ir por ahí presumiendo como tú. Y entonces empezó. La competencia absurda, la comparativa eterna sobre quién era más fuerte, más resistente, más útil. Como si eso fuera lo único que definiera a un hombre en esta casa. Como si eso fuera todo lo que había que ser. Yo, que venía arrastrando una semana de horas robadas al sueño para terminar un pequeño programa que permitía interceptar redes wifi mal configuradas, me quedé mirándolos, entre incrédulo y hastiado. Y fue ahí cuando no pude más. Me reí. Me reí con ganas, con esa risa que nace del hastío y termina siendo casi un insulto. ¿De verdad? Solté, sin poder contenerme. ¿Estáis compitiendo por quién carga más sacos de cemento? ¿En 2025? ¿En plena era de la automatización, la robótica, la inteligencia artificial? Sois como 2 cavernícolas discutiendo quién tiene la lanza más grande. El silencio fue inmediato. Se hizo tan denso que hasta el cuchillo de mi madre se detuvo en el aire, a medio camino entre el pan y la tabla de cortar. Rubén me clavó los ojos, fríos como cuchillas. Iker se quedó mirándome un segundo, y luego sonrió. Pero era esa sonrisa tensa, torcida, que no anuncia nada bueno. ¿Y tú qué haces, Elías? ¿Hablarnos de robots mientras vives aquí comiendo gratis y sin mover un dedo? Trabajo más de lo que pensáis, dije, erguido, sintiendo la sangre hervirme en las sienes. Solo que lo mío no deja callos ni huele a sudor. Ja. Soltó Rubén. Lo tuyo es encerrarte en esa cueva a jugar con números. A ver porno, más bien. Lo mío es el futuro, idiota. Y ahí lo dije. Ya sin filtros, sin intentar ser amable o fraterno. Vosotros estáis cavando trincheras en una guerra que ya terminó. Sois esclavos del músculo en un mundo gobernado por los que entienden los sistemas. Y entonces Iker, sin mirar siquiera a nuestros padres, murmuró. ¿Se lo decimos o se lo dices tú? Amador dejó el periódico en la mesa. Teresa lo miró, extrañada. ¿Decir qué? Preguntó ella, bajando la voz. Elías lleva meses descargando programas raros en su ordenador. Códigos. Scripts. Hay cosas que ni siquiera entendemos. Cosas peligrosas. Mi corazón dio un vuelco. Lo supe en ese instante. No por lo que dijeron, sino por cómo lo dijeron. No fue una queja. Fue una acusación. ¿De qué estáis hablando? Dijo Amador, cruzando los brazos.
Están exagerando, traté de decir. Es solo curiosidad. Estoy aprendiendo por mi cuenta. ¿Aprendiendo qué? Preguntó Teresa. Informática. Redes. Ciberseguridad. Cosas útiles. Pero ya no escuchaban. Ya se habían instalado en sus miedos. Amador se levantó con brusquedad. Trae el portátil. No lo hice. Te he dicho que lo traigas, Elías. Entonces lo traje. Cerrado, con las manos temblando. Sabía que era inútil esconderlo. Iker y Rubén ya lo habían revisado, ya sabían lo que había dentro. Pero lo entregué igual, como quien entrega un arma descargada a su verdugo. Amador lo abrió con torpeza. Revisó algunas carpetas. No entendía nada, claro. Pero bastó que Iker señalara uno de los ejecutables con un nombre raro para que la conclusión fuera inmediata. Esto no es normal. Esto no es para un chaval de tu edad. Dijo, mientras me miraba con una mezcla de miedo y decepción. No quiero esto en mi casa. Papá, intenté explicar, pero me interrumpió. Te lo quitamos. Hasta nuevo aviso. Y así fue. Se llevaron mi mundo. Mi refugio. Mi forma de escapar, de aprender, de soñar con otra vida. Iker lo guardó en una caja y lo subió al desván, como si fuera una bomba sin detonar. Rubén cerró la puerta con llave. Mis padres no dijeron más. No buscaron entender. Solo querían que todo volviera a ese orden cómodo en el que los hombres se ensucian las manos y no hacen preguntas. Esa noche lloré. Lloré de rabia, de impotencia, de traición. Pero también entendí algo, ya no podía seguir fingiendo. Ya no podía evitar el conflicto. Había intentado resistir con silencios y excusas. Había esquivado los golpes con estrategia. Pero ahora, el campo de batalla estaba abierto. Y yo no pensaba rendirme. Aunque me dejaran sin teclado, aunque me vigilaran como a un prisionero, sabía que el conocimiento ya lo llevaba dentro. Que no podían formatear mi mente. Que la semilla estaba plantada, y aunque me arrancaran la tierra, la raíz seguiría creciendo. Porque uno puede quitarle a un chico su ordenador, pero no puede obligarlo a vivir una vida que no es la suya. Y yo no era como ellos. Ni quería serlo. Hay familias en las que la única forma de evitar el trabajo físico es morirse. O romperse la espalda. Y a veces, lo segundo es la única manera de seguir vivo. Después de que me quitaran el portátil, algo cambió en mí. Me sentía hueco, como un cascarón arrastrado por el viento. Todo lo que me había sostenido hasta entonces, mi pequeño rincón digital, mis proyectos, mis planes, había desaparecido con un solo gesto autoritario de mi padre y los dedos traicioneros de mis hermanos. No quedaba nada. Solo los días interminables en el almacén, el sudor, la suciedad entre las uñas, los gritos de Rubén, la risa de Iker, y ese zumbido en el oído que me recordaba, cada segundo, que no pertenecía a ese mundo. Pero si algo había aprendido de estar años en segundo plano, era observar. Callar y mirar. Escuchar cómo funcionaban las cosas. Y en nuestra familia, si uno se lesionaba, lesión de verdad, de esas que no te dejan dormir ni ponerte recto, entonces quedaba exento. Por compasión, por obligación médica, por lo que sea. Aquel que se partía la espalda dejaba de cargar sacos. Pasaba a hacer tareas más ligeras o directamente se quedaba en casa. No por decisión propia, claro, sino porque el cuerpo ya no respondía. Y así fue como se me ocurrió. La idea más absurda, peligrosa, y al mismo tiempo, liberadora que jamás había tenido, si querían que me rompiera la espalda, se la rompería. A mi manera. Durante los siguientes días, fui otro Elías. Iker y Rubén no me reconocían. Llegaba temprano, incluso antes que ellos. Caminaba por el almacén con una energía nueva, calculada. Me agachaba sin gruñir, levantaba bolsas de cemento de 20 kilos con una sonrisa falsa. Me tragaba el dolor, la rabia, el orgullo. Rubén me observaba desconfiado al principio, luego simplemente se encogió de hombros. Mira tú, parece que al final el chaval ha madurado, le dijo a Iker, pensando que yo no escuchaba. Iker no respondió. Pero me miró con esos ojos estrechos, calculadores, como si tratara de resolver un acertijo. Yo seguí mi papel, el hijo obediente, el hermano útil, el chico que por fin entendía el valor del trabajo. Durante toda la semana, no protesté. Me ofrecía a hacer los viajes más pesados, a meterme al camión, a cargar 2 bolsas al mismo tiempo mientras los demás solo llevaban una.
Con el cuerpo en llamas y los músculos chillando, me repetía una y otra vez, un poco más, Elías. Solo un poco más. Un golpe seco y todo cambiará. Y ese golpe llegó el viernes. Era mediodía. El sol caía sobre el techo de chapa del almacén, convirtiéndolo en un horno. Nadie hablaba. Iker revisaba el inventario con la frente empapada. Rubén cargaba el último lote para la furgoneta. Yo sabía que era el momento. Que nadie prestaría demasiada atención. Que, si lo hacía bien, parecería un accidente. Me acerqué a la zona de descarga, donde los sacos de arena estaban apilados. Tomé uno, luego otro, luego un tercero. Lo sentí, el desequilibrio perfecto. Avancé con ellos sobre los hombros, tambaleante pero convincente. Y justo al borde de la furgoneta, tropecé. No por error. Por decisión. Torcí el pie hacia un costado, mal posicionado, y con un giro de la cintura lancé los sacos al vacío. Uno rebotó en el marco, otro cayó mal. El tercero me golpeó la espalda en plena caída. Todo fue rápido. Un ruido seco. Una explosión en mi columna. Un ardor que subió hasta la nuca. Me quedé allí, en el suelo, boca abajo, con la cara llena de polvo. No lloré. No grité. Me quedé quieto, sabiendo que cuanto menos me moviera, más convincente sería. Elías. Escuché la voz de Noé, que había visto todo desde la entrada. Vinieron corriendo. Rubén fue el primero en llegar. Me tocó el hombro. ¿Puedes moverte? Me duele la espalda, murmuré con dificultad. Y era cierto. Me dolía. Mucho más de lo que había calculado. Amador llegó con el coche y me llevaron directamente al ambulatorio. El médico me examinó, me hizo radiografías, pruebas, preguntas. Lo dijo con calma, pero con seriedad. Has tenido suerte. No hay fractura, pero tienes una contusión fuerte en la zona lumbar. Vas a necesitar reposo absoluto durante unas semanas. Nada de esfuerzos. Y probablemente rehabilitación. Amador asintió en silencio. Teresa, que había venido desde casa en cuanto la avisaron, se agarraba el bolso con ambas manos. Por primera vez en mucho tiempo, me miró con algo parecido a ternura. Me llevaron a casa esa tarde. Me acostaron en mi cama como si fuera un anciano. Rubén no hablaba. Iker solo me dio una palmada en el hombro antes de irse a su habitación. Esa noche, mientras cenaban sin mí, Amador entró al cuarto con la caja. La misma caja donde habían guardado mi portátil. Lo hemos pensado, dijo, dejándola en la mesita de noche. Vas a estar aquí muchas horas. Al menos, se entretente con esto. Gracias, respondí, sin alzar la voz. Sabía que no era un perdón. Era lástima. Pero me bastaba. Cuando cerró la puerta, me incorporé con cuidado. La espalda me gritaba. Cada movimiento era una punzada. Pero al abrir la caja y ver mi viejo portátil allí, intacto, fue como si todo el dolor desapareciera por un momento. Lo encendí. El arranque fue lento, pero firme. Todo seguía allí, mis archivos, mis scripts, mis pequeños experimentos. Sonreí. Esta vez no había traidores. No había candados. No había espías revisando mis carpetas. Por fin podía trabajar. Pasaron las horas y ni el ardor en la espalda ni el escozor en los ojos me impidieron volver al código, a las terminales, a los logs. Me olvidé del mundo, del almacén, del cemento, de los sacos. En ese rincón digital volví a ser yo. Sin esfuerzo físico. Sin peso. Sin barro en los zapatos. Así empezó mi verdadera recuperación. No solo de la lesión. Sino de todo lo demás. Porque aunque me doliera el cuerpo como nunca antes, sentía que mi alma, por fin, respiraba. Y esta vez, nadie me lo iba a quitar. Después del diagnóstico, mi vida dio un giro tan drástico como necesario. El informe médico decía claramente que debía guardar reposo absoluto durante varios meses. Algo se había desplazado en la zona lumbar y el dolor era tan real como constante. Incluso caminar hasta la cocina se sentía como arrastrar un ancla atada a la columna vertebral. Amador y Teresa, por primera vez en años, no solo no me obligaron a volver al trabajo sino que hasta mostraron algo parecido a la compasión. Les dolía que uno de sus hijos estuviera así de mal, y ese gesto de fragilidad mía pareció despertar en ellos una ternura que no recordaba haber recibido nunca.
Me compraron una computadora portátil. No era la más moderna ni la más potente, pero para mí fue como recibir una nave espacial. Fue un regalo extraño viniendo de mi padre, que siempre pensó que una computadora era poco más que un televisor para vagos. Supongo que en su mente era mejor que yo estuviera entretenido con algo que tirado en la cama mirando al techo. Esa máquina se convirtió en mi mundo. Empecé a aprender a programar en serio, con cursos gratuitos y tutoriales en inglés que traducía como podía. Estudié redes, sistemas, bases de datos, aprendí a virtualizar servidores y a esconderme en las capas profundas del sistema como una sombra. No me detenía en la superficie, quería entenderlo todo. Era como si esa computadora hablara un idioma que yo siempre había sabido, pero que nadie más en casa había querido aprender conmigo. Mis días transcurrían entre libros digitales, foros especializados, documentación técnica y simuladores. Me volví adicto al progreso. Cada día resolvía un problema nuevo, cada semana construía algo útil. Mi espalda seguía doliendo, claro, pero ya no lo notaba tanto. El entusiasmo anulaba el malestar. Mientras tanto, la vida familiar seguía su curso con la misma monotonía de siempre. Iker, Rubén y Noé seguían yendo al almacén con Amador cada mañana. Volvían agotados, cubiertos de polvo, oliendo a sudor y cemento. Se tiraban en el sofá, comían sin hablar mucho y se dormían a media película. Teresa les preparaba la cena y ponía a lavar la ropa como un autómata. Nadie hablaba de nada que no fuera trabajo, dolores musculares o fútbol. Yo hacía todo lo posible por mantenerme en segundo plano. Bajaba a cenar, preguntaba con cortesía cómo había ido el día y volvía a mi cuarto sin molestar. Mi rostro era neutro, mi voz suave, mis gestos medidos. Tenía que cuidar cada detalle. No podía dejarles saber que, en mi habitación, yo era feliz. Muy feliz. Pero cometí un error. Un pequeño momento de descuido, como suelen ser las tragedias. Un mediodía, cuando todos estaban trabajando, bajé a la cocina a preparar algo de comer. Tenía los auriculares puestos, una playlist electrónica sonando a todo volumen. Estaba de buen humor. Había logrado hackear una vieja tablet y convertirla en una consola de control para mi red doméstica. Estaba eufórico. Tan eufórico que me puse a bailar, a mover los brazos como si dirigiera una orquesta invisible. Y lo peor, hablé en voz alta. Dije algo como, qué bien que me rompí la espalda, por fin tengo tiempo para crear algo que valga la pena, algo que me hará ganar dinero de verdad. Lo que no sabía era que había un teléfono móvil grabándome desde lo alto del mueble. Un teléfono que no era mío. Iker y Rubén, cansados ya de que estuviera convaleciente durante tanto tiempo, habían decidido colocar una trampa para ver si realmente estaba enfermo. Sospechaban desde hacía semanas. Y ahora tenían su prueba. No me dijeron nada. No me enfrentaron. No me gritaron, ni me hablaron mal. No. Simplemente compartieron la grabación entre ellos, la vieron una y otra vez. Y después tomaron una decisión. No iban a hablar con nuestros padres. No iban a encararme. Harían algo peor. Algo que podía arruinarlo todo. Mandaron un aviso anónimo a la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional. Alegaron que un menor de edad en esa vivienda podía estar desarrollando actividades sospechosas en la red. Que tal vez estaba vulnerando dispositivos electrónicos ajenos. Lo redactaron con cuidado, de forma que no se notara que eran ellos. Y se sentaron a esperar. Y esperaron. Una semana. 2. Todo parecía normal. Yo seguía en mi mundo de scripts, firewalls y entornos virtuales. A veces tenía que poner hielo en la espalda, pero nada que interrumpiera mi progreso. Me sentía cada día más capaz, más poderoso, más útil. Hasta que llegó el domingo. Era temprano. La familia estaba en casa. Teresa preparaba churros en la cocina, Noé jugaba con una tablet, y Iker hojeaba el periódico sin leerlo realmente. Rubén estaba en la terraza. Y yo, como siempre, encerrado en mi habitación, diseñando un programa para automatizar las luces del pasillo. Escuché el timbre. 1, 2, 3 toques seguidos. Rápidos. Urgentes. Teresa, sorprendida, fue a abrir. Desde mi cuarto, no escuchaba las palabras con claridad, pero el tono de las voces era distinto. Algo no encajaba. Bajé, despacio, como si cada escalón fuera una amenaza. En el recibidor había 2 hombres y una mujer. Trajes oscuros. Chalecos con una insignia. Una carpeta abierta. Un gesto serio.
Elías Romero Vélez. Preguntó uno de ellos, mirándome directamente. Mi madre se giró, confundida. Amador frunció el ceño. Iker y Rubén, en cambio, estaban inusualmente callados. Ni una palabra. Ni una reacción. Sabía que ese momento llegaría algún día, pero no esperaba que fuera así. Ni tan pronto. Ni con tanta frialdad. Y así terminó ese domingo, con la tensión flotando en el aire, con todos en la sala, sin saber qué decir, mientras los agentes pasaban al interior con la expresión neutra de quienes están acostumbrados a entrar en casas donde algo no cuadra. Aquella mañana de domingo quedó grabada como una línea divisoria en mi vida. Hasta entonces, todo lo que había hecho en secreto, mis estudios, mis pruebas, mis avances, se habían mantenido en la penumbra de mi habitación. Era un rincón donde los demás no entraban, un universo propio construido entre cables, pantallas y esfuerzo. Pero cuando aquellos 3 agentes de la Unidad de Delitos Informáticos cruzaron el umbral de nuestra casa, su presencia iluminó de golpe todo ese mundo oculto. Se ha recibido una denuncia anónima relacionada con posibles actividades ilícitas en esta dirección IP, dijo la agente que parecía liderar el grupo, con voz firme pero sin agresividad. Nos gustaría revisar el equipo informático del señor Elías Navarro y hablar con él y su familia. Yo no entendía nada. Mi mente se llenó de preguntas que no lograba ordenar. ¿Quién había hecho eso? ¿Qué querían encontrar? No había cometido ningún delito. Todos mis proyectos estaban documentados, todo era legal, educativo, experimental. Ni siquiera pirateaba software, usaba exclusivamente código abierto. Pero ellos no podían saberlo sin revisar. Me llevaron al salón mientras uno de los agentes tomaba mi portátil con unos guantes de látex. El dispositivo estaba encendido, así que todo lo que había estado trabajando quedaba a la vista, líneas de código, simulaciones de redes, pruebas de ciberseguridad, pequeños servidores virtuales que respondían en tiempo real a ataques simulados. Amador no comprendía nada. Teresa estaba entre preocupada y molesta. Noé miraba con los ojos muy abiertos desde la escalera. Iker y Rubén, en cambio, actuaban con una extraña mezcla de tensión y fingida sorpresa. El teatro de siempre. Elías, me preguntó uno de los agentes con tono cordial, ¿podrías explicarnos en qué estás trabajando? En ciberseguridad. Estoy estudiando por mi cuenta desde hace más de un año. Lo que veis ahí son pruebas de vulnerabilidad dentro de mi propia red. Nada ha salido de esta casa. No he entrado en ningún sistema ajeno, lo juro. Todo es completamente legal. Lo tengo todo documentado. Ellos se miraron. Uno de ellos sacó una tablet y empezó a revisar. Hicieron algunas preguntas técnicas. No eran tan generales como para dejarme escapar con respuestas simples. Querían asegurarse de que sabía realmente de lo que hablaba. Así que hablé. Les hablé de firewalls, de sniffers, de protocolos de red, de pentesting, de entornos virtuales y honeypots. Hablé con respeto, pero con precisión. Y lo entendieron. Se notaba en sus caras. Uno de los agentes asintió. Cerró el portátil y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. No hemos encontrado ninguna actividad ilegal, dijo. Al contrario. Lo que tienes aquí, Elías, es un laboratorio serio. Nos impresiona el nivel que has alcanzado por tu cuenta. Me quedé en silencio. No supe qué decir. De hecho, añadió el agente, cuando termines la secundaria, si te interesa, podrías venir a hacer prácticas con nosotros. El Estado necesita gente con este tipo de talento. Podemos ayudarte a canalizarlo hacia algo grande. Ya sabes dónde estamos. En ese momento entendí que no estaba solo. Que había adultos fuera de mi familia que podían ver lo que yo valía. Que la sociedad no estaba compuesta únicamente por personas como Iker y Rubén, que no entendían otra cosa que levantar sacos de cemento y competir por quién sudaba más. La policía se despidió, me agradecieron la colaboración y salieron por la puerta. El silencio que quedó en el salón fue espeso. Nadie sabía qué decir. Teresa miraba al suelo. Amador tenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Iker y Rubén, bueno, ellos simplemente no se lo esperaban. No era este el final que buscaban. Esa noche, durante la cena, surgió el tema. Era inevitable. ¿Quién habrá hecho esa denuncia? Preguntó Amador, sin mirar a nadie en particular. ¿Y si fue un error? Dijo Teresa, intentando suavizar el ambiente. A veces esas cosas se confunden. Iker y Rubén intercambiaron miradas, como si hubiera llegado su momento. Papá, mamá, dijo Iker con voz grave,
tenemos algo que mostraros. Sacó su teléfono móvil, abrió la galería y proyectó en la televisión del comedor el famoso vídeo. Allí estaba yo, bailando en la cocina, radiante, diciendo que qué suerte haberme lesionado la espalda, que por fin podía dedicarme a lo que amaba. Fue como una puñalada. No por la traición, esa ya la esperaba, sino por la expresión de decepción en el rostro de Teresa. Me dolió verla así. ¿Eso hiciste, Elías? Preguntó Amador, con una mezcla de dolor y rabia. ¿Jugaste con nuestros sentimientos? No respondí de inmediato. Tenía que elegir bien las palabras. No jugué con nada, dije finalmente. Me dolía. Mucho. Pero también fue la única oportunidad que tuve de hacer algo diferente. De hacer algo mío. Y lo aproveché. Si no lo hubiera hecho, seguiría ahí, rompiéndome la espalda todos los días sin sentido. Teresa quiso decir algo, pero se quedó callada. A ver si la policía os hubiera dicho otra cosa, insistió Rubén, ¿también los habrías engañado a ellos? La policía dijo que soy muy capaz, respondí, mirándolos a los ojos. Que tengo talento. ¿Qué quieren que trabaje con ellos? Y eso, lo siento, anula cualquier vídeo grabado en secreto. Ahí se acabó la discusión. Iker y Rubén intentaron luego meterse en mi cuarto una noche, desconectar mi portátil, bloquear mi acceso. Pero ya era tarde. Había blindado mi sistema. Lo conocía mejor que ellos. Lo había diseñado yo, con capas de seguridad que ni soñaban. No pudieron hacer nada. Fue su última jugada. Y la perdieron. Pasaron los meses. Terminé mis estudios. Entré en el programa de formación que me ofrecieron. De ahí pasé a una pequeña startup de ciberseguridad y luego me ofrecieron una beca para especializarme fuera de España. Lo acepté. No fue una decisión fácil, pero era la única forma de dejar atrás todo eso. Me despedí de Teresa, que lloró en silencio. De Amador, que no dijo nada, pero me dio la mano con fuerza. No vi a Iker ni a Rubén. Y ahora estoy aquí. Actualmente estoy sentado en una oficina en Times Square, en Nueva York, y trabajo para una interesante empresa de TI. Hacen algo útil para la vida humana. Seguridad de infraestructuras críticas. Prevención de ciberataques en hospitales y redes eléctricas. Cosas que realmente importan. Y pensar que todo comenzó con una memoria RAM donada, qué historia más interesante.